Hola a todos. Hoy probamos un BMW especial. ¿Y por qué es especial? Porque este BMW en algún sentido traiciona la tradición BMW y por otra parte es uno de los coches más prácticos de la gama. Bienvenidos a Charla Motor. El BMW Serie 2 Active Tourer es un coche diferente dentro de la gama BMW. BMW nos acostumbra a coches de 3 volúmenes, nos acostumbra a motores longitudinales y nos acostumbra a tracciones traseras. En cambio, este coche de concepto partía con un motor delantero transversal, tracción delantera y es un monovolumen. Como veis, un coche, más que un coche, es un rara avis dentro de la gama BMW. Pero ¿realmente BMW ha hecho bien este coche? Y para responder a esta pregunta os pido, como siempre, que cojáis un papel en blanco. Olvidaos que es un BMW. Vamos a enjuiciar un monovolumen familiar híbrido enchufable. Vamos a ver si cumple para el día a día, si gasta mucho, si gasta poco y sobre todo si vale lo que cuesta. Comenzamos la prueba y como siempre comenzamos por el exterior. Realmente este BMW es especial y además es un coche especial por concepto, porque ahora mismo, y si la memoria no me falla, el único rival que tiene es el Mercedes Clase B. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un coche de menos de 4,5 metros, monovolumen, híbrido enchufable, por tanto cero emisiones. En fin, es un coche que realmente tiene un nicho muy específico dentro del mercado, junto, como hemos dicho, con el Mercedes Clase B. Y algo bueno que tiene es que BMW no ha renunciado al monovolumen en vez de hacer un SUV, porque realmente un SUV no deja de ser un monovolumen camuflado para parecer más aventurero. Aquí BMW no se complica. Te presenta un monovolumen puro y duro. Aquí no hay postureos, ni estéticas, ni nada de nada. Un monovolumen a la antigua usanza. Eso sí, con tecnología a raudales. Tecnología y clasicismo, como estáis viendo. Un coche que tiene 0 elementos de postureo. Es todo lo contrario a lo que se comercializa por parte de otras marcas. Esto no es lo que ves es lo que hay, no. Aquí es lo que ves y mucho más. Y como vemos en esta primera imagen, el coche se controla perfectamente desde el mando a distancia. Tenemos plegado de retrovisores, bajada de cristales, apertura del portón, en fin, aquí tenemos de todo y ya empezamos a ver que este coche está realmente muy bien equipado. El frontal es sencillo, tan sencillo que no tenemos sensores de distancia. Y esto en un coche de 40.000 euros no es justificable. Luego lo miraremos con más detalle. Y la trasera, como veis, es muy sencilla, tiene un solo tubo de escape de verdad, que esto se agradece, y atrás sí tenemos sensores de distancia. Daos cuenta que yo pruebo coches de segunda mano. Es probable que en las versiones posteriores todo esto se haya corregido o no, pero yo pruebo lo que tengo. La iluminación está encomendada a faros LED excepto los antinieblas que son por bombilla incandescente. Los intermitentes también son por bombilla incandescente. Pero fijaos en algo gracioso que pasa en varios BMWs. En los faros principales vamos a decir que tenemos un doble faro, ¿verdad? Bien, pues solamente los faros exteriores funcionan y ahí están concentradas las cortas y las largas. En cambio, en los faros interiores solamente tenemos disponibles las luces diurnas. Y el índice PL de estos faros es de 20.
el valor estándar en todos los faros LED, ni buenos ni malos. La iluminación trasera tiene muy pocos elementos en LED. Realmente tenemos la tercera luz de freno y las luces de posición. Tanto los intermitentes como las luces de marcha atrás como los antinieblas son por bombilla incandescente, pero tenemos algo bueno. Las luces de marcha atrás y las luces antinieblas son dobles. Los limpiaparabrisas son eficientes, barren una buena superficie y como veis el lavaparabrisas está en la parte inferior del capó. Las velocidades de los limpias también son adecuadas. Atrás, el brazo lavaparabrisas sale desde arriba, desde el alerón como vamos a ver ahora. También tenemos un chorro muy eficiente que limpia muy bien el cristal, aunque la superficie de barrido a mí se me antoja un poco pequeña. Creo que podía ampliarse un poquito la zona de barrido. Como estamos viendo, nos quedan unos centímetros hasta el borde del cristal. En la parte delantera vemos que el único adorno que tenemos es abajo ese cromado en plástico y el resto es muy sencillo. La toma de carga eléctrica está en la aleta delantera izquierda y vemos sorprendentemente que no tiene una tapa para tapar el conector, cosa que me ha sorprendido realmente. Los neumáticos que monta este BMW son unos 205/55 en llanta de 17 pulgadas. Los retrovisores exteriores tienen un buen tamaño y además están biselados. Los tiradores de las puertas, como estáis viendo, están iluminados. Tienen un tamaño adecuado y dan sensación de robustez. Y aquí se aprecia que todos los tiradores del coche están iluminados. El alerón de la parte superior está hecho en plástico, los raíles del techo dan una muy buena sensación de solidez y luego tenemos la típica antena de tiburón propia de los BMW. El tapón de llenado de gasolina está atrás a la derecha y como vemos es muy simple de manejar. Ahí podemos poner el tapón, echamos combustible, cerramos y fijaos que tenemos a la izquierda la preparación para AdBlue. Lo que pasa que como este coche es gasolina, no hace falta. Y esto es lo que comentábamos antes. Un motor BMW transversal de 3 cilindros gasolina. Aquí es donde BMW, bajo el punto de vista de los puristas, ha traicionado a la marca, pero son los tiempos que corren. Y es un motor al que yo le hubiera dado un poquito más de potencia. Y aquí podemos ver el buen aislamiento que tiene el capó delantero. Vale, vámonos al interior. El ángulo de apertura de la puerta delantera, como estáis viendo, está bien. Quizás un pelín más, pero está bien, notable. En cambio, la puerta trasera necesita un poquito más de ángulo, claramente. Esta aprueba. En cambio, el acceso a las plazas delanteras, como por ejemplo esta del conductor, es simplemente ejemplar. Facilísimo de subir. La postura es perfecta, recordad que estamos hablando de un BMW, todo está en su sitio y hay sitio por todos los lados. Magnífico. Uno de los puntos buenísimos de este coche es la amplitud y la facilidad de acceso a las plazas delanteras. El acceso a las plazas traseras está un poquito más comprometido, hay que agacharse como veis un poquito más, pero no mucho más. Dentro tenemos sitio por todos lados, amplitud, vemos también que las piernas van bien recogidas, con espacio, un notable. Lo que pasa que es que las plazas delanteras son de sobresaliente. Vale, a sobar puertas. Como veis la terminación es buena. Todos los recubrimientos son en plásticos de calidad, ahí tenemos la moldura con la lucecita esa de colores, que afortunadamente se puede desconectar
tenemos cuero sintético en el reposabrazos y tenemos unos buenos bolsos para llevar cosas y en fin, en general la terminación es bastante correcta. Y los pasajeros traseros están tratados igual que los delanteros, la misma lucecita, las mismas molduras, las mismas terminaciones, esto está muy bien. Además sorprende los dos bolsos amplios que tiene la puerta. La terminación interior por lo general es buena. Aquí veis que los asientos y el interior lleva un cuero sintético que aguanta muy bien el paso del tiempo. El interior tiene algún defectillo como veremos luego. El salpicadero está muy bien terminado. La parte de arriba es en plástico blando, luego tenemos tapizada la parte de abajo, una guantera con un buen tamaño y por lo general toda esta parte está bastante bien diseñada. El maletero cumple, tiene 400 litros y hay que tener en cuenta que tenemos las baterías del sistema híbrido enchufable y ahí tenemos ese hueco para poder llevar el cargador eléctrico del coche. La bandeja que cubre el maletero es rígida, es una pena. Podría ser de cortinilla, pero en fin, todo no se puede tener. Eso sí, quitarla y ponerla, como estáis viendo, es una operación bastante fácil. Tumbar el respaldo de los asientos traseros no es nada complicado. Ya estáis viendo que los asientos se dividen en 40-20-40 y vemos clarísimamente que la plaza central es testimonial. Seamos realistas, todos estos coches son para 4 personas. Este coche además disponía del techo de cristal corredizo. Lo primero que llama la atención y lo veis aquí es el espacio tan enorme que tenemos entre la cabeza y el techo. Es decir, en ningún momento el techo nos va a molestar, todo lo contrario. Y además le aporta una gran luminosidad y se abre como estáis viendo aquí. Reconozco que a mí los techos que se abren me encantan, así de claro. Y además la gente dice que son caros. Más caros son un paquete de estos S-Line, M no sé cuántos, que realmente son 4 elementos de postureo y en cambio esto, pues quieras o no, es un techo que se abre y que te da luminosidad y ventilación. Y ya que estamos repasando el techo, veis que tenemos asideros para todos los pasajeros, luces de cortesía, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre el puesto de conducción hay poco que decir. Es un BMW, volante redondo, postura perfecta, pedales que salen desde el suelo, todo perfecto. Y además vemos que tenemos huecos para dejar cosas y tenemos incluso el mando de luces tradicional. Vamos con los detalles. Atrás, como estáis viendo, tenemos que el respaldo central también lleva apoyabrazos. Y los pasajeros traseros, como estamos viendo, disponen de 2 aireadores, una toma de mechero y además de tener, como hemos dicho, el apoyabrazos, y dentro del apoyabrazos, como casi siempre, tenemos los posavasos estos que no hay manera de quitárselos, ahí los tenemos, ahí los veis, ¿veis? Y luego tenemos en los respaldos de los asientos delanteros las bolsas revisteras de rigor. Bueno, vamos a hacer un repaso al interior, como hacemos siempre. Aquí veis el cuadro de instrumentos con agujas, estupendísimo, y con toda la información que realmente necesitas. Vamos a seguir por aquí. Veis que la luminosidad es grande. Aquí tenemos, como siempre, el espejo con su luz de cortesía, los tiradores, los micrófonos de manos libres, el plafón central con sus botones, como corresponde a un coche serio. El navegador, esto es un poco anticuado, pero claro, es un coche que ya tiene unos años. Pero veis, por ejemplo, aquí qué hueco más estupendo tiene para llevar cosas. Todo esto es en plástico blando, incluso este forrado en cuero sintético, plásticos blandos, el espejo es electrocrómico, su moldurita de madera. Aquí tenemos el climatizador, vamos a quitar los mandos del modo Sport, Eco, los modos eléctricos, en fin.
Aquí tenemos todos los ajustes de todo el equipo multimedia, que por cierto, no suena nada mal. Freno de mano, quito la mascarilla. Esta es la parte que a mí menos me gusta. Estos dos posavasos los veo un poco, no sé, le hubiera dado una terminación un poco mejor. El reposabrazos, y aquí tenemos, como veis, una toma USB, 2 tomas de mechero. Esto está muy bien todo. Y luego vemos que aquí tenemos el cinturón de seguridad, que no tiene regulación en altura. Para mí eso es un fallo. Pero veis que este coche, el interior, es realmente luminoso. Es un interior muy agradable y que te hace viajar con comodidad. Qué pena de neumáticos Run Flat, que yo los tiraba, al día siguiente. Y una vez repasado el interior, nos ponemos en marcha. ¿Y cómo va este BMW? Pues va bien. Es un coche que no destaca por su dinamismo, ni mucho menos, es un monovolumen, pero es un coche que en ciudad se defiende estupendamente porque ves para todos lados, en carretera no lo hace nada mal y en autopista va bien. ¿Qué hándicap tiene? El motor, que lleva un motor térmico de 3 cilindros que se nota que le falta un poquito de potencia, lo que pasa que lógicamente está ayudado por la parte eléctrica. Entonces dices, ¿es un coche que anda poco? No, es un coche que anda lo que tiene que andar, ni mucho ni poco. Así de claro, parece que no digo nada, pero creo que me estáis captando la idea. Es un coche que tiene un rendimiento suficiente para su planteamiento. En modo eléctrico superamos tranquilamente los 40 kilómetros de autonomía. Y además en modo eléctrico por ciudad el coche es delicioso, porque es un coche que acompaña. Como hemos dicho antes, tienes un dominio total de la carretera o de la calle y vas cómodo. Y en ciudad tiene un andar muy agradable, porque realmente el motor eléctrico empuja y bien. Es decir, en ciudad vais a notar que es un coche muy, pero que muy agradable de conducir. Y sobre todo si utilizamos el modo eléctrico, que normalmente vamos a ir en él porque si no, el motor térmico va a entrar, que se nota que entra porque es un 3 cilindros y como todo motor 3 cilindros vibra un poco, pero no es una entrada desagradable ni mucho menos. El coche está bien insonorizado, viajas estupendamente con él, luminoso, amplio, un climatizador que funciona perfectamente, un equipo de sonido que sorprende por lo bueno que es decir, es un coche cómodo y agradable para viajar. Pero ahora viene la parte peliaguda de este coche, que es la pregunta de ¿cuánto gasta? A ver, una cosa antes de que entremos en el consumo. Diréis, oye, ¿qué poco le dedicas a las pruebas dinámicas del coche? ¿Qué tal entra en curva y tal? Es que si vamos a velocidades normales es muy difícil que ahora nos encontremos un coche que algo lo haga mal. Seamos realistas. Y este BMW es un coche que lógicamente está afinado por BMW y se le nota. Todo lo hace bien. Entonces, ¿qué vamos a contar? Pues es que no hay mucho más que contar realmente. Porque al final, si tú haces una conducción normal, lo que vas a echar de menos son los aspectos del día a día, que es en lo que creo que solemos incidir mucho más en Charla Motor. Y dicho esto, vamos con los consumos. El primer tramo de consumo es el consumo eléctrico. Este es evidente, es cero. Es decir, tenemos unos 40-45 kilómetros que consumimos cero. A partir de ese momento optamos por el modo, vamos a decir, automático. Es decir, el coche se encarga de gestionar cuándo entra en modo eléctrico, cuánto carga la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Utilizando este sistema, el consumo mixto por ciudad, M30, alguna distancia corta por la M40, etcétera, etcétera, ha sido de 5,2 litros a los 100.
y luego decidí hacer una prueba. Si os acordáis, cuando probé el i3, llevarlo con el motor térmico alimentando al motor eléctrico nos costaba un consumo aproximado de 6 litros a los 100. Pues bien, hice una prueba, puse este coche a cargar la batería a tope, que es otro modo de conducción. Bueno, pues en este caso, en ese mismo recorrido, nos fuimos a este consumo. 7,6 litros a los 100. Está clarísimo que no compensa cargar la batería de este coche. Una vez que hemos agotado la batería, merece la pena mucho más ir en modo térmico. Lo que ocurre que en modo térmico, como hemos dicho antes, le falta un pelín de nervio, de punch, de potencia al motor. Pero este es un coche, para resumir, que si vas a moverte mucho por ciudad, te va a merecer mucho la pena, porque vais a gastar cero y es un coche muy agradable por moverte para la ciudad. En cambio, si es un coche con el que tú vas a viajar, yo sinceramente no lo veo. Vale para un viaje esporádico, pero este coche es una gran alternativa siempre y cuando su uso mayoritario sea por ciudad o para moverte por las cercanías de una ciudad. El coche viaja bien, pero tienes otras motorizaciones alternativas en esta misma carrocería que van a ser más satisfactorias para los viajes, incluso en consumo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la prueba. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros si ya no lo habéis hecho y hasta la próxima. Suscríbete a Charlamotor, un canal donde vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y siempre pensando en el día a día.